Esta noche tenemos un apasionante estudio muy importante sobre el capítulo 5 de los Hechos, que tiene 3 episodios de una enorme dimensión. Hechos capítulo 5. 3 grandes episodios aparecen aquí. Es decir, este capítulo lo pudiéramos dividir en 3 partes. Y esas 3 partes las vamos a ver. Lo primero, lo tocante a Ananías y Zafira, su mujer. Lo segundo, la gran persecución que vino en contra de los apóstoles. Los azotes, la cárcel, la intervención de un ángel. Y la forma como fueron liberados de esa cárcel. Lo último es la intervención de Gamaliel, el gran consejo del sabio Gamaliel, que fue fundamental en un momento cuando ya prácticamente estaba una decisión tomada del Sanedrín, que era de matar a los apóstoles. Habían decidido matarlos porque ya realmente no los podían controlar, se les habían salido de control, y habían tomado una decisión en consejo de matarlos, de deshacerse de ellos matándolos. Pero cuando vino esta decisión macabra de este Sanedrín malvado, vino la intervención de un hombre sabio, y esa intervención y los argumentos que este hombre expuso calaron en todo el Sanedrín, y por lo tanto retiraron la resolución de matar a los apóstoles. Entonces ya vamos a ver estos 3 episodios que aparecen aquí. Diríamos 3 episodios que son lo que pasa con Ananías y Zafira, el gran avivamiento y grandes sanidades que ocurren, y luego la persecución contra los apóstoles y la intervención de Gamaliel. Recordando que este Gamaliel fue el gran maestro de Saulo de Tarso, que posteriormente sería Pablo. Entonces, vamos a centrarnos esta noche en este recorrido a través de estos 3 eventos extraordinarios que aparecen aquí. ¿Quién era Ananías y su esposa Zafira? ¿Qué es realmente lo que pasó? Para poder que usted y yo tengamos una idea coherente de realmente lo que pasó con Ananías y Zafira, tenemos que leer en el capítulo 4, la parte final del capítulo 4, donde habla de la vida social de la iglesia, a partir del verso 32 en adelante del capítulo 4. Si no tomamos el capítulo 4, esta parte final del capítulo 4, nos quedaría como un callejón oscuro sin ventanas y puertas el capítulo 5. Pero si tenemos el conocimiento de lo que pasó aquí, entenderemos perfectamente lo que pasó con Ananías y Zafira. Esto es, volvamos a repasar estos versos 32 en el capítulo 4 al final. Todos los creyentes estaban unidos enteramente en alma y corazón. Ninguno tenía por suyo lo que poseía, sino que lo compartía con los demás. Estoy leyendo la Nueva Biblia Viviente, para referencia de ustedes. Y el verso 33 dice: y con gran poder predicaban los apóstoles acerca de la resurrección del Señor, y Dios les dio abundante gracia. No existía entre ellos ningún necesitado, porque los dueños de haciendas o casas las vendían y entregaban el dinero a los apóstoles para repartirlo entre los pobres. Lo hizo así. Por ejemplo, José, el que los apóstoles apodaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Él era de la tribu de Leví, natural de la isla de Chipre, es decir, no había nacido en Israel, había nacido en una isla
que es un país, es Chipre, una isla que ha estado en disputa por muchos siglos con Grecia. De hecho, pues Grecia en este momento tiene el control de una parte de Chipre y la otra pues tiene su independencia, y ha sido motivo de mucha discusión e incluso amenazas de guerra. Entonces Bernabé era un judío, era un levita, es decir, era de la tribu de Leví, pero había nacido fuera de Israel, había nacido en la isla de Chipre, que de todas formas es un país vecino. Este hombre de nombre Bernabé, o se llamaba José, solo que le llamaron Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Es decir, el apodo que le dieron a este José fue hijo de consolación. Bernabé vendió un terreno, dice la última parte, el verso 37, que poseía, y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Aquí está la clave de lo que pasó en el 5. Ocurre que cuando este José, que los apóstoles llamaron Bernabé o hijo de consolación, vendió un terreno que tenía. Habiendo nacido en Chipre, sin embargo, vendió un terreno que tenía en Israel, y vino y lo compartió, o lo trajo y lo puso a disposición de los apóstoles para que le repartiesen a la gente más pobre que había en la congregación. A los pobres, como lo dice el verso 35, dice en la parte final, que los apóstoles repartían este dinero entre los más pobres. Cuando este hombre hizo eso, pues despertó los mejores comentarios y trajo buenos elogios para José o para Bernabé, que los apóstoles mismos lo felicitan, lo admiran por lo que hizo, le agradecen lo que hizo, la congregación, los hermanos le expresan su gratitud eufórica a este hombre por lo que ha hecho a favor de los más necesitados, es decir, a Bernabé. Y cuando un hombre que no se dice que fuera hermano, sino que simplemente lo llama Ananías, había un hombre llamado Ananías. Cuando Ananías, capítulo 5, verso 1, pero se dio el caso de un hombre llamado Ananías, no de un hermano llamado Ananías y la hermana Zafira, sino un hombre llamado Ananías, esposo de Zafira, que fue y vendió cierta propiedad. Cuando el hombre vio toda la tensión que generó José de Arimatea con su gesto con su acto social, con su obra social, con su expresión generosa hacia los pobres, cuando este Ananías vio eso, se llenó de ambición. Es decir, él quiso también tener esos honores, también ser esa persona importante. Vieron que a este José o Bernabé le dieron un sitio importante en la iglesia, lo tuvieron en alta estima. Entonces este hombre, que es un hombre ávido, ansioso de poder, ansioso de fama, quiere una urna donde exhibirse, quiere una vitrina donde poder mostrarse, quiere un pedestal alto para pararse y que la gente lo vea. Hay gente en este mundo enferma de poder y hacen lo que sea, así sea conquistar la Casa Blanca si les toca en Estados Unidos, y desde allí mostrarse al mundo y sacar pecho y demostrar que son muy grandes o que son más grandes que los demás, o salir como Carlos Magno por las calles de Roma gritando soy el más grande en su momento, o salir o pararse en un gran balcón de su casa como Nabucodonosor y decir, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Es decir, estos son personas enfermos de poder.
Ellos no duermen si no tienen elogios. Ellos no duermen, no pasan tranquilos si no hay quien los felicite o los admire o los alabe o los ponga en algún sitio importante. Son enfermos de poder, buscan grandeza y algunos se creen bañados de gloria por sus logros y exhiben sus glorias como grandes trofeos o adornos especiales. Así sea que su propia gloria realmente no sea ninguna gloria, sino que están bañados de su propia suciedad. Pero ese tipo de personas, este hombre Ananías y su mujer, especialmente Ananías, era un hombre enfermo por el poder. Este hombre es similar a Simón, pues no existe el síndrome de Ananías como si existe el síndrome de la simonía. Y veamos de dónde viene el famoso síndrome de la simonía. Viene del capítulo 8 de este mismo libro, del libro de los Hechos, del verso 18 en adelante. Veamos otro hombre enfermo de poder, que quiere, como sea, conquistar el poder, tener el poder. Cuando los apóstoles descienden a Samaria, Pedro y Juan, y oran por los creyentes que Felipe había bautizado en el nombre de Jesús en Samaria, un mago, un gnóstico, que se había bautizado también, aunque no se había arrepentido, se había bautizado también. Cuando todos se bautizaban, este gnóstico vino y se bautizó también. Un gnóstico que creía en la reencarnación y enseñaba como tal la reencarnación y hacía grandes artes, o con sus artes mágicas había engañado por mucho tiempo a la gente, haciéndoles creer que lo que hacía lo hacía por el gran poder de Dios. Cuando descendieron allá Pedro y Juan y oran por los discípulos en Samaria, al orar por ellos, los discípulos recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, él dijo: yo necesito ese poder. Porque imagínense cuál sería la admiración y el gozo que hubo en los hermanos cuando los apóstoles ponían las manos sobre los creyentes y ellos recibían el Espíritu Santo. Pues desde luego que tiene que haber habido un gozo enorme, un reconocimiento muy grande para Pedro, para Juan, que hubieran descendido hasta ellos y que estuvieran allí orando con ellos. Y vieron cómo admiraban a Pedro y a Juan. Dijo: yo necesito conquistar que esa admiración también caiga sobre mí, que la gente me vea, porque él era el hombre que por mucho tiempo había robado la atención de la gente, solo que su atención se le cayó cuando Felipe llegó predicando el Evangelio. Ya nadie le prestó atención, y el hombre necesita urgentemente recuperar esa atención de la gente, que la gente lo vea, que la gente otra vez se fije en él. ¿Y de qué manera? Pues si la forma de conseguirlo es por dinero, no importa cuánto dinero haya que pagar, pero está dispuesto a pagarlo. Por eso el verso 18 dice: al ver Simón que por el Espíritu Santo descendía sobre aquellos a quienes los apóstoles les imponían las manos, les hizo una oferta de dinero. Verso 19: este dinero es para que me permitan obtener ese poder. Note, ¿qué es lo que él quiere comprar con dinero? Ese poder, les dijo. El hombre necesita poder, es un comerciante de poder, está comprando poder. Lo mismo era Ananías. Ananías estaba buscando comprar poder, comprar influencia en la iglesia, comprar fama, honores en la iglesia. Eso buscaba este hombre. Hoy hay muchas personas que no están buscando la gloria de Dios, como ocurrió en los tiempos de Jesús, que lo dice el capítulo 12 de Juan, que muchos, cuando resucitó Lázaro, muchos de los fariseos, incluso de los sacerdotes, creyeron en Jesús, pero no lo confesaron porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hoy hay un mundo y cantidad de personas embriagadas de la gloria de los hombres y no buscan la gloria que viene del Dios único. Eso es el síndrome que en esta noche lo llamaremos
de Ananías, el síndrome de Ananías, una sed, un afán desesperado de poder. Y se da en todos los ámbitos, se da en las empresas, se da en la política. ¿Cuánta gente no vive embriagada de poder en este mismo país? Se recuerda una campaña política por allá en el año 1945, cuando entre el señor Rafael Turbay, Ospina, Laureano, Jorge Eliezer Gaitán y otros que eran las figuras políticas de ese momento en Colombia, y este señor Turbay, que era hacia el año 45 uno de los favoritos para llegar a la presidencia, pero un día se hizo un interrogante y salió en ese entonces en uno de los periódicos de allí, salió haciéndose esta pregunta: estoy buscando el poder, pero ¿el poder para qué? Dejó la pregunta en el aire. ¿El poder para qué? Busco el poder, pero ¿el poder para qué? Algunos buscan el poder para servirse en ellos, para adornarse en ellos, para sentirse en grandes, para sentirse en importantes. Qué horrible enfermedad. Yo lo único que busco todos los días es que yo sea, por el contrario, más pequeño, y que Cristo sea el que sea más grande en mi vida, como Juan. Juan el Bautista, él dijo: a él, a Cristo le conviene crecer, y a mí me conviene menguar. La verdadera persona de Dios, enfocada realmente en el corazón de Dios, siente que todos los días debe de crecer, es decir, de menguar. En cambio, Cristo todos los días debe crecer más en nuestra vida, verlo a Él cada día más grande y a nosotros cada día más pequeños. Que el Señor nos ayude. Entonces volvemos al caso de Ananías. Centrándonos en el caso de Ananías propiamente, no había una orden expresa de los apóstoles: a ver, todos los que tengan sus propiedades, véndalas y traiga. Ellos no hicieron eso. Espontáneamente, algunos, como el caso de Bernabé y otros, vendieron sus propiedades o algunas propiedades y las trajeron y las pusieron a la dirección de los apóstoles para que ellos las distribuyeran entre la gente más pobre de la congregación. Pero no dieron una orden, y menos a este señor no le están diciendo nada, sino que fueron ellos buscando influencia, buscando fama, reconocimientos, que se ofrecieron, y se ofrecieron de una manera falsa. Los falsos Dios los descubre y los descubre públicamente y los deja en vergüenza. Pero se dio el caso de un hombre llamado Ananías, esposo de Zafira, que vendió cierta propiedad, pero entregó solamente una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa, desde luego, estaba enterada de todo, es decir, ella estuvo al tanto de todo y sabía lo que su marido estaba haciendo y estuvo de acuerdo con él. Ananías lo reprendió Pedro: ¿por qué has permitido que Satanás te llene el corazón? Le dice el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque este hombre vino delante de Pedro con una mentira. Ellos vendieron la propiedad en un monto mayor y se presentó allí ante los apóstoles llevando un monto mucho menor y diciendo: esa es la totalidad del dinero que me dieron por la propiedad o que nos dieron por la propiedad. No necesitaban eso. Si simplemente decían: nosotros vendimos una propiedad y traemos esta parte para la obra social, no pasa nada. Aquí la cuestión no es lo que den o no den. Aquí la cuestión es la mentira, que este hombre, buscando fama, pensaba que estaba mintiendo a los hombres. Este Pedro eso los manipulo yo, y yo les digo que esto fue todo el dinero que nos dieron por esa propiedad, y que generosamente, así como hizo José o Bernabé, traemos el 100% de lo que nos dieron. Es la mentira la que Dios está castigando, es la hipocresía la que Dios no tolera.
Eso fue lo que pasó. Ananías le respondió a Pedro, Ananías lo reprendió Pedro, ¿por qué has permitido que Satanás te llene el corazón? Porque recuerden que Satanás es el que ha sido mentiroso desde el principio. ¿Por qué dices que este es el importe total de la venta? ¿Por qué dices que este es el importe total de la venta? Es decir, el monto total que te dieron, cuando eso no era verdad. Le estás mintiendo al Espíritu Santo. ¿Acaso no era tuya esa propiedad antes de venderla? Es decir, siendo suya, usted podía hacer con ella lo que quisiera y no tenía que ponerse a decir mentiras. Ni venderla, si no quería venderla, y si quería venderla y quedarse con todo, no tenía ninguna obligación de llevar nada. Y una vez vendida, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué has hecho esto? Es decir, ¿qué obligación tenías de mentir? ¿Quién te obligó a mentir? No tenías ninguna obligación de decir mentiras. Pues Pedro dice, no has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. Vean esto. Pedro reprendió a este hombre diciéndole que había mentido al Espíritu Santo en el verso 3. Y en el verso 4 le dice que habían mentido a Dios. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Y más adelante en el verso 9 vamos a ver que el Espíritu Santo, que es Dios, es el Espíritu del Señor Jesús. Notemos eso. Pero ya lo analizamos cuando lleguemos al 9. Al escuchar estas palabras, Ananías cayó al suelo y murió. Un gran temor se apoderó de todos los que escucharon esto. Es decir, esto ocurrió al conocimiento de todos. Los jóvenes, es decir, los más jóvenes, los comités de jóvenes que siempre los han habido en la iglesia, son los que se encargaron de hacer todo el proceso de levantamiento de este caballero de ahí, de este hombre que había muerto, y llevarlo para hacer los servicios funerales. Los jóvenes, verso 5, cubrieron entonces el cadáver con una sábana y salieron a enterrarlo. Verso 7. Como 3 horas más tarde llegó la esposa sin saber lo ocurrido, es decir, llegó la esposa del ya fallecido. Y Pedro le hizo la pregunta a ella para probar si ella estaba enterada del asunto. Ananías había venido con la mentira que el monto que tenían, que le habían dado por la propiedad, era tal, y Pedro, no que se lo hubiera dicho nadie. Para aquel entonces de Pedro no existía lo que hoy se conoce como psicología, ya que la psicología es una ciencia que se separa de la filosofía solamente a partir del siglo XIX, pero existía una ciencia que se llamaba fisonomía, que es algo así, es decir, según la actitud de la persona, según gestos y demás de la persona, la morfología misma de la persona, sus expresiones de rostro, lo que sea, los fisonomistas analizaban si esa persona era culpable o no era culpable, si estaba mintiendo o estaba diciendo la verdad. Pero Pedro no era ningún fisonomista. Pedro lo que estaba era lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios y Dios sabe todas las cosas. Y sabía que este hombre estaba mintiendo. Por eso Pedro le pregunta a la mujer, en el verso 8, ¿vendiste el terreno en tal precio? Es decir, le dio el precio que Ananías le había dado a Pedro. Le preguntó Pedro a ella, y ella respondió, y le dijo a Pedro que sí. Es decir, el mismo precio falso que había dicho su marido, se ve que los dos estaban de acuerdo en decir lo mismo, en decir la misma mentira, y ella no sabía lo que había pasado con su marido. Ella sostuvo la misma mentira que ella sabía que era mentira, que era un acuerdo que había hecho con su esposo. Y por eso Pedro le dice en el verso 9, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Y Pedro entonces le hace caer en cuenta a ella de la realidad. Detrás de esa puerta están los jóvenes que acaban de enterrar a tu esposo
y ahora te sacarán también a ti. Le dijo Pedro. Instantáneamente cayó al suelo muerta. Los jóvenes entraron y al verla muerta la sacaron y la enterraron junto a su esposo. Un gran terror se apoderó de toda la iglesia y de todas las personas que se enteraron de lo que había pasado. Mire todo lo que pasó por una mentira. Aquí esto es muy similar a lo que pasó en Josué capítulo 8. En Josué capítulo 8 también hubo la mortandad en una familia por haber mentido, ellos creyeron que le mentían a Josué, pero realmente le habían mentido a Dios, y por mentirle a Dios, Dios los cortó de la tierra. Estas personas también, aquí, siendo un caso muy similar, en Josué capítulo 8, el pueblo estaba en una campaña de grandes victorias, de gran crecimiento en la nueva tierra conquistada, en la tierra de Canaán. Acababan de conquistar la ciudad de Jericó, la ciudad principal de toda la región de los cananeos, y estaban ensanchando cada vez su territorio, y en gran crecimiento estaba Israel en ese entonces. Lo mismo la iglesia estaba aquí en un esparcimiento, extendiéndose, abriéndose a nuevos lugares, a nuevas personas, igual que en Josué capítulo 8, y en ese momento ocurre un hecho similar. Lo que pasó con Acán y su familia, que se pusieron de acuerdo para mentirle a Josué, habiendo escondido los lingotes de oro y el manto babilónico, aquí estos también se pusieron de acuerdo para mentirle. Aquí, en el verso 3, le mintieron al Espíritu Santo. En el verso 4 le mintieron a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y aquí en el verso 9 le mintieron al Espíritu del Señor. Es decir, le mintieron a Jesús en espíritu. Jesús es el Espíritu Santo, Jesús es Dios, y el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor, como dice también 2 Corintios 3, 17, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bien, ahora, pasado ocurrido esto, entonces viene otra parte. Los apóstoles, esto trajo un temor tremendo en todos los hermanos, vieron que el asunto con Dios no es charlando, que con Dios no se fuega. Dios es misericordioso, Dios es gracia, Dios es amor, Dios es bondadoso, pero también es juego consumidor. Cuando hay que castigar, castiga, y cuando tiene que intervenir con su poder y cortar a alguien de la tierra, lo corta. ¿Correcto? Entonces sobrevino gran temor, ahora sí se apoderó de toda la iglesia, en el verso 11, y entonces aquí viene lo que ocurrió. Cuando ya la gente se limpia de esa mentira y de esta mala maleza que pudiera haber en medio del pueblo, se limpia de esa suciedad que pudiera haber a su interior, entonces vino una explosión del Espíritu Santo y de poder en todos los órdenes, hasta en la sanidad. Los apóstoles siguieron reuniéndose regularmente en el portal de Salomón, y por medio de ellos Dios seguía realizando milagros extraordinarios entre el pueblo. Ya advertimos de que este pórtico de Salomón no era en el interior del templo, sino que era en el atrio oriental que da hacia el Monte de los Olivos, es decir, en la parte externa. Aunque ninguno de los otros se atrevía a unírseles, es decir, habían muchas personas de otros religiosos, de otras religiones, que los admiraban, si bien es cierto, se mantenían al margen, no se unían a ellos, sí sabían que lo que estaba pasando con ellos venía de Dios. Aunque ninguno de los otros se atrevía a unírseles, a pesar del alto aprecio que les tenían, es decir, la gente los tenía en muy alto concepto, sin embargo, todavía como celosos y renuentes se mantenían allá a la distancia. Sin embargo, el verso 14 dice, el número de hombres y mujeres que creían en el Señor aumentaba más y más.
La gente colocaba a los enfermos en las calles, es decir, fue tal la fe, esto se hacía no porque los apóstoles tuviesen más poder que otro día, sino que todas estas cosas produjeron en la gente un alto nivel de fe. Y cuando la gente tiene más alto nivel de fe, pues ocurren más sanidades, ocurren más milagros, porque las sanidades se hacen de acuerdo al nivel de fe. Recuerden lo que Jesús dijo, cuando se sanó este, se sanó aquel, conforme a tu fe te sea hecho. No dice conforme a mi poder te sea hecho, sino conforme a tu fe. Tu fe te ha salvado, puedes irte en paz. Le dijo, por ejemplo, a la mujer que fue sana del flujo de sangre. La gente colocaba enfermos en las calles, en colchonetas, en camillas, para que por lo menos la sombra de Pedro los tocara. Grandes multitudes acudían de los suburbios de Jerusalén, trayendo enfermos y endemoniados, y todos eran sanados. Esto le recordaba los tiempos de Jesús, que cuando Jesús llegaba a determinados lugares, traían los enfermos de todas formas, en camillas o como fuera, y los ponían a los pies de Jesús para que Jesús los tocase, o para que ellos tocaran a Jesús y eran sanados. Lo mismo pasa aquí. Por lo menos que la sombra de Pedro, de Juan o de alguno de sus apóstoles pase por encima de uno de sus enfermos y quedaban sanos. Era la fe que ellos tenían. No era el poder de Pedro, sino la fe que la gente tenía en el glorioso nombre de Jesús, que al fin y al cabo es el Salvador y es el sanador. Verso 17, vino la persecución entonces de la que ya les hablaba. Para aquel entonces el sumo sacerdote pertenecía a la secta de los saduceos. Habían dos sectas principales, que era la de los fariseos, que era la mayoría, pero la de los fariseos desafortunadamente pertenecía al grupo de los pobres, como ya lo vimos cuando estudiamos el Evangelio según San Mateo. Pertenecían, era la mayoría, pero la mayoría de creyentes de esta secta de los fariseos eran pobres. En cambio había un selecto grupo arriba que eran los saduceos, aquellos que no creían en la resurrección de los muertos ni en espíritu, y esos eran los ricos y los que siempre andaban del brazo de los políticos y en buena amistad con el César de Roma y los gobernantes y reyes que el imperio tenía en esa región. Entonces, note que el sumo sacerdote aquí se aclara que pertenecía a la secta no de los fariseos, sino de los saduceos, que era la clase elitista. El sumo sacerdote y sus colegas de la secta de los saduceos reaccionaron con envidia, dice el verso 17, y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. Pero un ángel del Señor abrió de noche la puerta de la cárcel y los sacó de allí. Y les dijo el ángel que los liberó: vayan al templo y prediquen acerca de la vida. Les ordenó el ángel. Llegaron pues al templo al rayar el día, es decir, cuando más o menos hacia las 6 de la tarde, e inmediatamente se pusieron a enseñar. Aquella misma, al rayar el día, en la mañana, llegaron pues al templo al rayar el día, inmediatamente se pusieron a enseñar. Fue una mañana, aquella misma mañana el sumo sacerdote llegó con los que estaban con él, y tras reunir al concilio y a todos los ancianos de Israel, ordenó que trajeran de la cárcel a los apóstoles. Pero cuando los guardias llegaron a la cárcel, no los encontraron allí y regresaron a notificarlo. Las puertas de la cárcel estaban cerradas, dijeron. Los guardias estaban fuera, es decir, la guardia estaba en su puesto, no se había movido, estaban despiertos, todo muy bien. Pero al abrir la puerta no encontraron a nadie. Los discípulos o los apóstoles que los tenían encerrados allá en una cárcel, un ángel los había sacado y las puertas, sin abrir las puertas, sin que la guardia se diera cuenta, y los había mandado a predicar el evangelio de esta vida en el mismo lugar, en la puerta del este o en la puerta del pórtico de Salomón. Verso 24, después de escuchar esto, el jefe de la guardia y los principales sacerdotes estaban confundidos
y se preguntaban dónde iría a parar todo aquello. Es decir, crecía como espuma el Evangelio, la gente convirtiéndose al Señor, creyendo el Evangelio. Y si la gente termina convenciéndose de que Jesús realmente está vivo y que el mensaje que los apóstoles predican es verdad, todo el Sanedrín que estuvo de acuerdo en la condena de Jesús, pues quedarán en la picota pública para ser apedreados por el pueblo. Esa es la reacción y el miedo que tienen. Si toda la gente se convence definitivamente que Jesús era el Cristo y que Jesús, aunque lo mataron, resucitó y está vivo, entonces ellos son culpables de haber matado al Cristo y haber asesinado a un inocente, y todos ellos pagarán con la cabeza. Es el miedo que tienen todo el Sanedrín. El jefe de la guardia corrió con los alguaciles o los guardias del templo a arrestarlos sin hacer uso de la fuerza por temor a que el pueblo los apedreara. De eso dijo el verso 26. El 27. Los condujeron ante el concilio y el sumo sacerdote los reconvino. No les habíamos prohibido que no volvieran a enseñar acerca de Jesús. Recuerden que les prohibimos rotundamente que enseñaran acerca de Jesús. Ustedes, sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas y tratan de descargar en nosotros la culpa de la muerte de ese hombre, lo que yo expresaba ahora. ¿Cuál es el miedo que tienen? De que finalmente se descubra la verdad, que Jesús era inocente y que aparte de haber sido inocente es el Cristo, y que ellos injustamente lo entregaron a muerte. Y si eso pasa y el pueblo todo se da cuenta, ellos definitivamente están perdidos. Por eso quieren descargar sobre nosotros, dijeron ellos, el concilio, la muerte de ese hombre. El verso 26, verso 27. Pedro dice esto: tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es siempre lo que habían contestado, como lo habían respondido también en el capítulo 4. Respondieron Pedro y los apóstoles: el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, al que ustedes mataron colgándole en una cruz. Es decir, otra vez los indican de manera de frente, les enrostran la muerte de Jesús. Ustedes son los que lo mataron, colgándolo en una cruz. Luego, con su gran poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que el pueblo de Israel se vuelva a Dios y alcance el perdón de sus pecados. Ese Jesús que ustedes mataron, el Dios de nuestros antepasados, lo resucitó de los muertos. Lo exaltó como príncipe y salvador de Israel para que ustedes se vuelvan a Dios y alcancen el perdón de sus pecados. Pedro dice: nosotros somos testigos de esas cosas. Es decir, lo que estamos diciendo no es un cuento que nos inventamos. La gente lo sabe afuera, nos vieron al lado de Jesús, saben que nosotros estuvimos al lado de Jesús todo el tiempo, saben que acompañamos a Jesús hasta la cruz, saben que fuimos a la tumba y verificamos que la tumba está vacía, sabemos que el día de Pentecostés, que hace solamente unos días, todos fuimos llenos del Espíritu Santo, y ustedes mismos fueron testigos de cómo la gloria, el poder del Espíritu de Jesús se derramó sobre nosotros. Ustedes son testigos de lo que acaba de ocurrir con el cojo que mendigaba aquí en esta puerta. Ustedes saben todo lo que ha pasado. Pruebas irrefutables de que Jesús ciertamente está vivo y que ustedes no tienen cómo contradecirlo. Entonces, el verso 33, al oírlos, los miembros del concilio, rabiando de furia, se llenaron de una inmensa ira. Y ahí es donde toman la resolución de matarlos. Y decidieron matarlos. Pero aquí viene la intervención de un hombre sabio. Verso 34. Pero uno de ellos, que hacía parte del Sanedrín,
y era de la secta de los fariseos, no era de los saduceos, sino de los fariseos, pero era un gran maestro respetado por todos. Un fariseo llamado Gamaliel, experto en cuestiones de la ley, es decir, era un doctor, era un abogado especializado en la ley, y muy respetado entre el pueblo, pidió la palabra y solicitó que sacaran a los apóstoles del salón. Entonces se dirigió a ellos con las siguientes palabras: varones de Israel, mediten bien lo que van a hacer con estos hombres. Es decir, si los quieren matar, si han decidido matarlos, piensen muy bien lo que van a hacer. Midan exactamente sus movimientos muy bien, porque se pueden equivocar y un error ahora sería mucho peor. Hace algún tiempo, le citó dos ejemplos en el capítulo 36. Hace algún tiempo se levantó con sueños de grandeza un tal Teudas, como los sueños de grandeza que quería cosechar en el capítulo 5, aquel hombre enfermo de poder que ya vimos. Pero dice que se levantó este Teudas con esa sed de grandeza, al que le se unieron unas 400 personas, pero murió asesinado y los seguidores se dispersaron sin provocar mayores dolores de cabeza. Después de esto, durante los días del censo, es decir, más o menos en los días que Jesús nació, surgió Judas de Galilea, quien logró que muchas personas se hicieran discípulos suyos, pero también lo mataron y sus seguidores se dispersaron. Por lo tanto, recomiendo que dejen tranquilos a estos hombres. ¿Qué les dijo él? ¿Qué les aconsejó? Yo les aconsejo que dejen quietos, dejen tranquilos a estos hombres. Si lo que enseñan y hacen obedecen a un impulso personal, si es un asunto de ellos, eso pronto se va a desvanecer, eso no va a permanecer. La gloria del hombre, la ambición del hombre y los argumentos del hombre muy pronto quedan desnudos y no son como una flor que en poco tiempo desaparece. Pero si lo que estos hombres están diciendo y predicando y están haciendo, eso es de Dios, vea lo que les dice el verso 39, mas si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Si eso es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Una prueba irrefutable sería que ellos no pudieran ni estorbarlos, ni retener lo que ellos estaban haciendo. Y es tan contundente que esto es de Dios, que han pasado 20 siglos después de aquel acontecimiento, y esto no lo han podido parar los hombres, los peores gobiernos, los peores emperadores, la peor religión que haya habido con sed de sangre y de matarnos a todos, no nos ha podido parar. Aquí seguimos vivos y aquí seguimos predicando todas las palabras de esta vida que se llama Jesús de Nazaret. Y nos han tratado de imponer que no prediquemos en el nombre de Jesús, que por qué no predicamos en la Trinidad o en la dualidad o en aquello o en lo otro. No, seguimos predicando en el nombre de Jesús el perdón, la resurrección de los muertos, el perdón de los pecados, la segunda venida de Cristo y la necesidad de vivir una vida recta y santa en la presencia de Dios, entre tanto que esperamos la bienaventurada esperanza nuestra, que es el glorioso regreso de Cristo nuestro Señor. Entonces, si eso es de los hombres, se desvanece, pero si eso es de Dios, nada los podrá detener. No habrá nada que los pueda controlar, dice aquí. No sea que, el verso termina con esto, no sea que descubran que han estado peleando contra Dios. Es decir, ustedes están cerca de descubrir que lo que han hecho todo este tiempo es pelear contra Dios. Están a punto de descubrir su triste y vergonzosa verdad, que ustedes todo el tiempo que se oponen al Evangelio han estado luchando, guerreando, enfrentados a Dios, peleando con Dios, y el que pelea con Dios tiene la batalla perdida, porque a Dios nadie le puede ganar.